la devoción, ¿verdad? Entonces, vamos a esta tarde básicamente a contar una historia extraordinaria y nos va a servir sin duda abundantemente para aprender a aprovechar exactamente las oportunidades, especialmente la primera vez que ocurren. Pero antes de ir con la historia propiamente, vamos a abrir las Biblias en el Salmo 32 y leemos los versículos 7 al 11. Entre tanto lo buscan, quiero comentarles que este salmo, este es uno de los salmos llamados penitenciales. Este salmo era el favorito de un hombre teólogo famoso llamado Agustín. En su lecho de enfermo, cuando iba a morir, él no sabía cuándo se iba a morir, pero en su última enfermedad, él hizo escribir este salmo en la pared para poderlo leer continuamente. Los primeros versículos nos hablan del perdón y luego de presentar esos aspectos y el descanso que el salmista experimentó cuando realmente se arrepintió, entonces vienen los versículos que referimos y vamos a leer 7 al 11. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tú eres mi refugio. ¿Quién es ese tú? Torre fuerte Jehová, ¿verdad? A él correrá el justo y será auxiliado. Refugio, refugio. Esa es una figura bíblica que literalmente significa escondedero del león, el poderse esconder. El Salmo 27 dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Ahora, ese que es el refugio, estamos leyendo en el versículo 6, dice que, en el 7, que nos guardará de la angustia. No sé si esta tarde aquí haya alguien angustiado. Sin duda que al buscar el refugio en las mañanas, pues si había angustia se han estado mitigando, ¿verdad? Dios quiere ser nuestro refugio que nos libra de la angustia y luego nos dice el salmista que es con cántico de liberación. Interesante, en la Biblia siempre que se libra de la angustia, siempre que vamos al escondedero, siempre que recibimos la ayuda divina, hay liberación y la liberación está acompañada de cánticos. Cantó Israel cuando pasó el Mar Rojo, ¿verdad? Encontramos que los 144,000 saben un cántico de victoria, que ellos son los únicos que lo entonan porque pasaron por una experiencia. Hay cánticos, cantó por allá un coro de Josafat una vez, ¿se acuerdan? Cantó el coro y se ganó la victoria con el canto del coro, interesante. Ahora, el versículo 7 nos dice, te haré entender. El versículo 8, te haré entender, y te enseñaré el camino por el cual debes andar. El camino ocupa un lugar preponderante en las Escrituras. Y ustedes saben qué significa. El camino es la manera de vivir, la manera como nosotros debemos comportarnos, la manera
cómo hay que avanzar. Y el Salmo 25:12, ahí cerca, hay un versículo muy interesante que nos dice a quién se le enseña el camino. En el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Muy bien. Sigamos con el Salmo 32. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego, en el versículo 9 nos hace una advertencia. Y aquí ahora esa advertencia está acompañada de un contraste. ¿La advertencia cuál es? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El caballo y el mulo, ¿cómo actúan? Por instinto. Ellos están desprovistos de razón. ¿Y cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas que toca usar con el caballo y con el mulo, según nos dice aquí? Cabestro, freno y látigo, ¿verdad? Son los maestros de los seres que no tienen entendimiento. Muy bien. Y el versículo 10 nos dice y nos presenta un contraste. ¿Entre quiénes? Entre el impío y el que espera en Jehová. ¿Qué le va a pasar al impío? Le rodearán muchos dolores, mas al que espera en Jehová, ¿qué le rodea? Le rodea la misericordia. Muy bien. El ojo de Jehová, nos dice el Salmo 33:18. Vamos a mirar ese versículo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. En la segunda mitad del siglo antepasado, el ojo de Jehová se detuvo en alguien en Sudáfrica que le temía. Pedro Wessels vivía allí y empezó a estudiar la Biblia por su cuenta. En ese estudio rápidamente encontró el sábado. Compartió el hallazgo con un vecino que se llamaba Henry Van Ruder, y los dos hombres empezaron a guardar el sábado y por mucho tiempo creyeron que eran los únicos guardadores del sábado que existían en el mundo. El hermano Pedro compartió sus hallazgos con los miembros de su iglesia, la iglesia reformada holandesa, y ellos sencillamente lo escucharon, ninguno creyó, se rieron, pensaron que estaba loco, pero él siguió creyendo en el sábado y practicando el sábado. Y un día decidió visitar a un amigo, el doctor Andrei Murray. Era autoridad en teología este amigo, y eran viejos amigos. Así de que el hermano Pedro lo visitó, estudiaron juntos toda la noche, y al amanecer el doctor Murray, le dijo: Pedro, tienes toda la razón. El sábado es el día de reposo, pero yo no te puedo acompañar por mi posición. Te acompaño intelectualmente. Pedro se fue con la certeza de que estaba guardando el día venidero, el día verdadero. Después ocurrió algo. Se descubrieron diamantes en Sudáfrica. Corrió la noticia como pólvora y diamantes fueron descubiertos cerca de una de las fincas del hermano Pedro. Él era un hombre muy rico. Era el distribuidor de alimentos para animales, de productos agrícolas, de insumos agrícolas en Sudáfrica. Tenía una cadena de almacenes que vendían estos productos. Así es de que, como se habían descubierto diamantes cerca de alguna de sus haciendas que tenía al norte del país, decidió ir a mirar
el asunto de los diamantes, que de pronto era un buen negocio. Así es que viajó, y cuando llegó al lugar, bueno, tomó el tren en Ciudad del Cabo para ir al norte del país. El jueves llegó a los campos mineros, encontró a los mineros cavando furiosamente, y el hermano Pedro se dio cuenta de que había pasado el tiempo y no alcanzaría a regresar a tiempo para guardar el sábado. Así es de que decidió pasar el sábado en el lugar y después entonces sí viajar otra vez al sur del país. Así que el sábado sacó su Biblia y se puso a leer. De pronto se dio cuenta que 3 carpas más allá había otro hombre que también estaba leyendo. El hermano Pedro se acercó y lo saludó en idioma africano. Buenos días. El hombre le respondió en inglés. ¿Habla usted inglés?, le preguntó. Sí. Así es de que siguió la conversación en inglés. ¿Qué lee?, le preguntó el hermano Pedro. Yo leo la Biblia. Bueno, ¿y usted qué hace aquí mientras todos los demás están cavando y buscando diamantes? Es que soy adventista del 7º día. El hermano Juan Andrew le contó que había sido bautizado en California y que pertenecía a un pequeño grupo, una iglesia que guardaba el sábado, y que Jaime Huay era el presidente de la conferencia general. Se había establecido hacía poco, era alrededor del año 1865. El hermano Wessels estaba sumamente feliz. Habían otros que también guardaban el sábado. Así es de que mandó una carta y un cheque a los Estados Unidos con el pedido: envíenme por favor un misionero. En un tiempo normal la carta llegó. La carta de respuesta estaba firmada por un nombre, E.G. White. La respuesta decía: no hay gente y el dinero que usted envió tampoco alcanza. Inmediatamente el hermano Pedro envió otra carta y envió un cheque más voluminoso. Esta vez alcanzó el dinero y llegó una familia misionera. El hermano Pedro estaba muy gozoso. Y entonces fue al gobernador, que era amigo suyo, llamado Jorge Gray, y le dijo: quiero que me ayude a encontrar tierra porque queremos establecer una escuela misionera. Yo pago lo que sea. El gobernador entró en su oficina, hizo una carta, se la colocó en las manos al hermano Pedro y le dijo: lleve esta carta y entréguesela al gobernador de Rodesia. Salieron de viaje. El viaje duró 4 meses. Caminaban, se desplazaban en vagones tirados por bueyes. 2 de los misioneros murieron por el camino a causa de las penurias del viaje. Llegaron a Rodesia, el gobernador, el señor Rose, los recibió, abrió la carta y le dijo al abuelo, la historia la cuenta el nieto del hermano Pedro Wessels. Entonces él dice, le dijo al abuelo: ¿cuánta tierra necesita? Bueno, el hermano Pedro pensó que con unas 400 a 500 hectáreas era suficiente. Así es que ahora el señor Rose le dice: vamos a hacer lo siguiente. Gray me dice que les debo dar todo el terreno que ustedes pidan. Así es que vamos a hacer esto. Busquen un caballo, determine un punto, luego avance hacia el norte 1 hora, avance hacia el sur, vuelva al punto, avance hacia el sur 1 hora, al oriente, al occidente, y lo que alcance a abarcar, eso es suyo. El hermano Pedro consiguió el caballo, ya se imaginan, el caballo más descansado, más fuerte, más brioso y rápido.
Y cuando terminó el día, el caballo estaba con babasa amarilla, ¿verdad? Esa verde cuando están exhaustos los animales. Y cuando midieron, se habían encerrado o se cubrieron 2000 hectáreas. Es el terreno que todavía actualmente tiene la Universidad Adventista de Solusi. Y ese fue el comienzo de la obra en África. Ahora, el hermano Pedro era millonario y él decidió hacer algo especial. Mientras tanto, vamos nosotros a recordar el Salmo 32, ¿verdad? Que dice, te haré entender, ¿y qué? Y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Así es que Pedro, que estaba buscando la verdad, ahora al recibir los misioneros, entendió lo de la obra médico-misionera y él decidió construir una casa de salud, un buen sanatorio. Tenía dinero. Así es que en un extraordinario clima construyó el sanatorio con muchos cuartos. Luego viajó a Europa con su esposa para comprar los muebles del sanatorio. Y compró los muebles y amobló todo ese magnífico edificio. Pero ahí ocurrió algo. Sus amigos, que eran de su estirpe, ¿verdad?, de su mismo nivel, sus amigos ricos le dijeron, Pedro, nos encantaría pasar descansos en tu sanatorio. Es un lugar extraordinario, pero no queremos aburrirnos, queremos divertirnos un poco. Estaríamos aburridos sin trago y sin cigarrillo. Entendemos tus principios, pero vamos a hacer una cosa, haznos una sala aparte, nosotros la costeamos, nosotros pagamos para que tú no gastes, y haznos una sala aparte para nosotros poder entonces ahí pues tener nuestros cigarros y también nuestro trago sin molestar a nadie. El nieto narra lo siguiente, el abuelo pensó y decidió que no era lo mejor. Pero ellos presionaron y entonces él razonó, no se van a mezclar con los otros pacientes. Así que les dio la afirmativa. Tendrían un lugar reservado para que jugaran cartas, etc. Luego de que Pedro les había dicho que sí, pero todavía no había construido el lugar, una semana más tarde le llegó una carta de la hermana White. Y ahora empieza algo muy interesante. Nótense, nosotros leímos en el Salmo 32 que te haré entender, ¿y qué más? Te enseñaré el camino por el cual debes andar. Así es que le llega la carta de la hermana White en un tiempo cuando no había aviones, y una carta de los Estados Unidos a Sudáfrica demoraba meses. Le llega una carta en una semana, después de que él había hablado con los amigos y había tomado la decisión, y la carta decía lo siguiente, vi en visión que usted no está usando sus finanzas en la forma correcta. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Le llegó una segunda carta con el mismo mensaje, y una tercera, y una cuarta. El hermano Pedro estaba molesto y dijo, ¿qué sabe esa mujercita allá en Norteamérica de mis negocios? Yo le estoy dando lo que corresponde al Señor. Construí el sanatorio, no escatimé los costos. El resto es mi dinero y haré con él lo que me plazca. Las cartas siguieron llegando. Pedro decidió no leerlas, pero por algún motivo las guardó. 65 cartas más le llegaron en los años siguientes. El hermano Pedro tenía el monopolio, como ya dijimos, de los almacenes agrícolas en Sudáfrica. Entonces las cosas empezaron a ir mal.
Uno por uno empezaron a cerrarse sus almacenes y él no podía explicar por qué. Un día se fue al norte a una de sus haciendas, donde había ido a mirar a los mineros cuando estaban buscando diamantes, y se fue justamente a vender una de esas haciendas para empezar a pagar parte de sus deudas. Mientras estaba vendiendo esa hacienda, recibió un telegrama de su hermano, que era el administrador principal. El telegrama era corto y al punto: sanatorio se quemó, regrese enseguida. El hermano Pedro inmediatamente tomó el tren y le llevó 2 días cubrir los 1.200 kilómetros de esa hacienda hasta Ciudad del Cabo. Allí estaba su hermano Henry esperándolo. Mira, Henry, es una lástima que se haya quemado el sanatorio, pero no debemos preocuparnos porque el seguro cubrirá la pérdida. Henry bajó la cabeza. Tengo algo para decirte. Como nos estaba yendo mal en los negocios, decidí no asegurarlo para ahorrar dinero. Uno a uno, el hermano Pedro fue perdiendo sus almacenes hasta que no le quedaban sino 2 tiendas. Y su hacienda favorita, llamada en francés lo que significa Fuente Hermosa. Era un lugar en las afueras de Sudáfrica, paradisíaco. Era el sitio que el hermano Pedro quería reservar para pasar sus últimos días. Pero tenía tantas deudas que decidió vender a Fuente Hermosa. Regresó a Ciudad del Cabo un hombre en bancarrota. Todos sus amigos lo abandonaron, excepto Henry Van Ruder. ¿Quién era Henry Van Ruder? El vecino a quien le compartió la verdad del sábado, el que también recibió el sábado y recibió al Señor. Fue el único amigo que le quedó cuando se le acabó el dinero. Así es que el hermano Pedro tuvo que vender su casa con todos los muebles. La ley en Sudáfrica decía en ese tiempo que cuando a un hombre se le confiscaban los bienes, solo podía conservar 3 cosas: la cocina, una cocina, ¿verdad? Una estufa, digamos, la cocina, una máquina de coser, si la había, y una cama. Eso era lo que no se le podía confiscar. De resto, al hermano Pedro se le confiscó absolutamente todo. Así es que, como ya dijimos, la hermana White le había estado escribiendo durante todos esos años y él tenía 65 cartas que le llegaron después de las 4 que leyó. Y las había guardado. El día que fue a salir de la casa, al sacar los muebles de la cama, todas las cartas se le cayeron al piso. Él las recogió, las metió en los bolsillos de la chaqueta y como hombre pobre y triste se fue a los tugurios de Sudáfrica. Y esa noche, a la luz de la vela, a la luz de una vela, sacó las cartas, las ordenó de acuerdo a los tugurios, las ordenó de acuerdo a las fechas, con los sellos postales, y empezó a leerlas. Estampillas de San Francisco, de Seattle, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Oslo, Noruega. De todas partes, 65 cartas. Las empezó a leer en orden. Leyó la historia de toda su vida en esas cartas. Esas cartas están archivadas en la biblioteca de la Universidad de Andrews. Ella en esas cartas le había predicho: el sanatorio se va a quemar. Vendrán 3 compañías de bomberos y no podrán apagarlo. Nunca más se levantará una estructura sobre el terreno donde estaba el sanatorio. Y si ustedes van a Sudáfrica,
cuentan quienes hacen esta crónica, encontrarán que el terreno está lleno de maleza. Nunca nadie ha vuelto a construir nada ahí. El Señor lo había dicho. Nadie más volverá a construir donde estuvo el sanatorio. También le refería lo que podía haber sucedido. Y de paso, esta historia se titula lo mismo que la historia que hemos visto aquí esta semana. Lo que pudo haber sido. Y la hermana White le dijo lo siguiente: Pedro, si tú hubieses usado tu dinero y tu influencia en la forma correcta, el gobierno de Sudáfrica habría tenido una recepción especial al mensaje y a la iglesia adventista. ¿Qué quiere decir eso? Sudáfrica habría sido el primer país y único del mundo donde el gobierno hubiera sido adventista. Habría sido, como Pablo dice, un espectáculo al mundo. Pero, ¿qué ocurrió en vez de eso? No sé cuántos de ustedes, sin duda todos han escuchado hablar del famoso apartheid, ¿sí? Los peores problemas raciales del planeta tomaron lugar en Sudáfrica y todavía no se han curado del todo. Pedro siguió leyendo las cartas, amonestaciones en todo sentido, amonestaciones sobre su forma de tratar a la gente y de usar el dinero. Aunque había construido el sanatorio y dado grandes sumas, sin embargo, recibió reconvenciones porque no daba suficiente de acuerdo a los medios que tenía. Justamente cuando el sol empezaba a salir, Pedro estaba leyendo la última carta. Se arrodilló y pidió perdón al Señor y le hizo una promesa. Si el cielo le daba otra oportunidad, iría a vivir de acuerdo con el consejo del espíritu de profecía. 28 días después de estar en el Tugurio, una noticia se esparció en la ciudad del Cabo y se difundió rápidamente por el mundo. Encontrada en la hacienda Fuente Hermosa, la mayor mina de diamantes que se ha descubierto en el planeta. Kimberley es aún la mina de diamantes más grande del mundo. Si Pedro hubiera aceptado el camino por el cual debía andar. Pero la pérdida de un gobierno y país fuertemente adventista no fue todo lo que se perdió. Años más tarde, la hermana White, recordando las riquezas que el Señor le puso en la hacienda y fuera de ella, le dijo: si usted hubiera usado sus riquezas en la forma correcta, la guerra civil de Sudáfrica, la guerra Boers, nunca hubiera ocurrido. Miles de vidas se habrían salvado. ¿Cuánto se pierde cuando el Señor da una oportunidad y no la aprovechamos? Solamente Dios sabe las pérdidas. Miren esto. Seguimos leyendo. Por algunos meses el hermano Pedro se dedicó a buscar al Señor de todo corazón y a orar. Finalmente llegó a la convicción de que debía empezar de nuevo su negocio de almacenes agrícolas. Abrió una pequeña tienda, el Señor lo bendijo. Pronto tuvo un almacén grande, desarrolló su empresa y compró otra vez una hacienda. El Señor continuó bendiciéndolo. Ahora se descubrió que en Sudáfrica no había solamente diamantes, sino que también se encontró oro. Y se encontró oro en la finca que el hermano Pedro había comprado. Hasta hoy todavía la familia Wessels administra esa mina de oro. Tuvo dinero para la obra, pero nunca alcanzó a tener las posibilidades de la primera oportunidad. Nunca se ha igualado el equivalente de Kimberley, del cual, a la fecha de esta historia, hace alrededor de unos 15, 18 años,
se habían sacado 18.5 billones de dólares. Pedro ahora está resuelto a hacer lo mejor que tiene con el oro que ha encontrado en su finca. Mandó a su hija a estudiar a Battle Creek. El hijo le dijo, están construyendo una iglesia. Ese fue el primer tabernáculo adventista. El hermano Pedro mandó un cheque por $10,000. Su esposa le dijo, quiero que el tabernáculo tenga el mejor órgano. Ella dio otros $10,000 para un órgano tubular. Cornflakes. ¿Conocen a cornflakes? ¿Los cornflakes? ¿Sí? ¿De Kellogg? Los copos de maíz. Ok. Los copos de maíz de Kellogg. Kellogg pudo iniciar su industria gracias a un préstamo de la familia Wessels. En la matutina 4 de abril de Alza tus ojos hay una referencia a eso. Un día, Pedro y su esposa estaban hablando. Queremos dar más. Démosle otra ofrenda a la hermana White, de quien habían escuchado que viajaba a Australia. Decidieron enviarle cierta cantidad de dinero. Elena de White estaba estableciendo el colegio de Avondale. El Señor le mostró el terreno en un lugar donde había una zanja. En esos tiempos una carta tomaba 26 días como mínimo para llegar de Sudáfrica a Australia. Ella salió el martes de mañana acompañando al grupo que iba a buscar el terreno y les dijo, ¿a dónde van? Estamos con la hermana White en Australia, ¿verdad? Muy bien. ¿A dónde van? Van en la dirección equivocada. Regresen. Ella les habló a esa comisión de búsqueda de otro sector, pero ellos dijeron, no, esa zona es muy mala y no vale la pena. Comenzaron a argumentar. La hermana White los acompañó pacientemente todo el día. Al final, cansados y con hambre, vinieron a la zona donde estaba la zanja. Ella dijo, este es. Sigamos las instrucciones que el Señor nos ha dado. Los pastores acompañantes, de una manera cortés, tomaron algunas muestras de tierra para llevarla al control del laboratorio en la Universidad de Sydney. Así la hermana White se convencería de que esa tierra no servía para nada. En la universidad quedaron sorprendidos. ¿Dónde consiguieron esa tierra? No hemos visto tierra tan buena en toda esta zona, en medio de una región que es tan pobre. Pero afrontaban ahora el segundo impedimento, el dinero. Era martes y el plazo para pagar era hasta el viernes. Los dueños habían sido bien claros. Si no hay dinero el viernes, no hay negocio. El viernes, a la mitad de la mañana, llegó una carta de Sudáfrica. El cheque de la familia Wessels proveía la cantidad exacta para la compra del terreno. El 4 de noviembre de 1899, la sierva del Señor escribió al hermano Pedro Wessels lo siguiente: bajo la dirección del Señor, cada esfera de acción, cada posición de la vida, cada desengaño se convierte en un medio para el desarrollo de la vida cristiana. En los designios de Dios, Él quiere que cada hombre alcance la perfección de carácter, como lo reveló la humanidad de Cristo. El creyente se llena con el amor, la gracia, la bondad y la benevolencia que hizo que Jesús hiciese el bien. Contempla constantemente a un Salvador compasivo, amante y tierno, y entre más lo contempla, más desea ser como Él en carácter. Bueno, ¿cómo les parece la historia? A cada uno de nosotros el Señor nos tiene nuestra propia mina de diamantes. Especialmente hablamos a los jóvenes, ¿verdad? Y qué hermoso que podamos decirle sí a las oportunidades que el Señor nos da temprano en la vida. Qué hermoso y cómo me alegró el testimonio de quienes pasaron adelante.
Qué hermoso que podamos decidirnos completamente y realmente por el Señor lo más temprano posible, para dejarnos conducir por el camino por el cual debemos andar. Y qué bueno que podamos tomar la decisión de la cual nos dice aquí el Salmo 32. Y no llegar al punto de necesitar ¿qué? Cabestro, ¿qué más? Freno y látigo. No sé si aquí circula un proverbio donde dice que los sabios aprenden de la experiencia de otros. Dicen los inteligentes. Los inteligentes aprenden de su propia experiencia. No quieren aprender de la experiencia de ningún otro. Ellos mismos prefieren sus propias cicatrices. Tal vez eso no es ser tan inteligentes, pero estoy repitiendo el dicho como circula. Los inteligentes aprenden de su propia experiencia y los necios no aprenden con ninguna experiencia. ¿Qué deberíamos ser? Deberíamos ser sabios, ¿verdad? Y cuanto antes mejor. El mismo caso de la hermana Huay. ¿Cuántos hijos tuvo la hermana Huay? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, tuvo 4, pero se murieron 2. Se murieron los 2 de las puntas, ¿verdad? Quedaron los 2 del centro. De los 2 del centro, el mayor fue Edson, y el menor fue Guillermo. Guillermo se convirtió temprano. Edson se comprometió totalmente con el Señor de todo corazón. Hizo muchas cosas buenas antes de eso. Fue buena gente. Edson fue buena gente. Pero realmente se convirtió a los 45 años. Mientras que Guillermo se convirtió bien temprano. Y el espectro de la utilidad que tuvieron en la causa del Señor fue bien diferente. Si bien Edson hizo un ministerio también extraordinario en el sur de los Estados Unidos, entre los morenos, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Pero el ministerio de Guillermo fue mucho más abarcante, más extenso, más influyente, muy superior, por una razón muy sencilla. ¿Cuál? Se entregó al Señor temprano en la vida. De paso ocurrió algo muy interesante con Guillermo. Dios tiene un plan para cada uno. Y depende cuánto le permitimos al Señor cumplir ese plan. ¿Cuál era el plan de Dios con el hermano Pedro Wessels? ¿Cuál era el plan? Gobierno de Sudáfrica, evitar la guerra de los Boers, billones de dólares para la causa con la mina de diamantes de Kimberley. Ese fue el plan de Dios. Pero el hermano Wessels no actuó a tiempo, no le escuchó al Señor a tiempo. El hermano Wessels podemos decir que fue como el caballo o como el mulo. Necesitó freno, látigo y ¿qué más? Y cabestro. Y después de que aprendió la lección, pero después del freno, del látigo y el cabestro, las cosas no fueron iguales. Nunca una segunda oportunidad después de que hemos deliberadamente, y como él lo hizo, ya que se haga por ignorancia y no por capricho, no por desobediencia, ya que se haga por ignorancia, bueno, el Señor sin duda sabrá si una segunda oportunidad llega a alcanzar el mismo nivel de la primera, en ese caso. Pero cuando es con la desobediencia, cuando es diciendo, ¿qué sabe esa mujercita? Caramba, si esto tanto que escribe y mejor no voy a leer eso, ¿verdad? Cuando es así, entonces jamás una segunda oportunidad tendrá las posibilidades de la primera. Repito,
cabestro, freno y látigo. Volviendo al caso de Guillermo White, un día la hermana que les ayudaba a hacer el aseo, cuando reaccionó, encontró que Guillermo estaba metido entre el balde, tenía los dos piececitos para arriba, entre el balde donde se lavaban, le dicen aquí los traperos, unos trapos para limpiar el piso, ¿verdad? El trapeador. Así es que Guillermo estaba de cabeza, con los pies para arriba, por supuesto que ya se había ahogado con el agua que estaba ahí en el balde para los trapeadores. Cuando la hermana Juay llegó, ante los gritos y el susto de la hermana que los acompañaba, la hermana Juay sacó a Guillermo, lo llevó a la grama y empezó a rodarlo y a darle vueltas por el césped. Llegaron los vecinos y la hermana Juay seguía dándole vueltas a Guillermo por el césped. Un vecino le dijo a su esposo, a Jaime, le dijo: mire, don Jaime, dígale a su esposa que acepte la realidad, que acepte. El pastor le dice: amigo, esa mujer es la mamá de ese niño y esa mujer no va a ceder por nada hasta que no lo recupere. La hermana Juay siguió dándole vueltas a Guillermo en el pasto. A los 20 minutos abrió los ojos, empezó a vomitar agua y se recuperó. Le preguntaron a la hermana Juay por qué ella había insistido tanto. Ella dijo: el Señor me mostró que pondría en él su espíritu para que fuera mi secretario. Y efectivamente Guillermo fue el secretario de la hermana Juay hasta que murió, ¿verdad? Y de paso, sin pretender que haya infalibilidad, pero por supuesto que Guillermo es el personaje más autorizado de la historia para interpretar a Elena de White. Y hago aquí un paréntesis porque yo me he encontrado con personas que entienden mejor a Elena de White de lo que la entendió Guillermo, de lo que la entendió el hijo que estuvo con ella ayudando en el ministerio hasta que murió, ¿verdad? Por lo menos Guillermo desde los 12, 15 años que ya, pues, y antes de eso ya le ayudaba, por lo menos casi 70 años estuvo ayudándole en el ministerio y siendo el secretario, y el Señor puso en él el espíritu, y algunos ahora al leer el espíritu de profecía entienden más de lo que entendió Guillermo. Yo no quiero tener esa iluminación. Pero volvamos al punto. Te haré entender, ¿y qué? Y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Qué hermoso que el Señor hace una promesa: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino. Y quiere el cielo que el camino que hemos aprendido el fin de semana pasado, ¿verdad? Que algunos hemos aprendido, que hemos iniciado. Entonces, sobre eso tengamos la mano firme. Y los jóvenes que estaban comentando cómo a veces la devoción, ¿verdad? Claro que sí, eso lleva a una lucha durante algún tiempo, en algunos casos, unos más, otros menos, qué sé yo. Pero el Señor dijo: cualquiera que poniendo la mano en el arado, ¿y qué? Y la suelta para mirar atrás. Entonces, así es de que animamos a los que han puesto la mano en el arado para que sigan con esa mano en el arado, y entonces el Señor irá mostrándoles cada vez más el camino. Repito, el Señor tiene toda una mina de posibilidades para cada uno de nosotros. Algunos que ya estamos de salida, pues es muy poco lo que nos queda, pero otros que están comenzando el camino, qué hermoso que tomen la decisión de aprovechar toda oportunidad que el Señor abra y estarle preguntando a cada paso: ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Escuchen lo siguiente.
los que están aquí o los que estamos aquí, todos tenemos más que Pedro Wessels en lo que respecta a orientación. ¿O creen que no? ¿Cuánto recibió él? 65 cartas, 69 cartas. ¿Cuántas leyó? 4. ¿Cuántas cartas ha recibido usted? Tenemos 100.000 páginas. Todos ustedes tienen más que Pedro Wessels. El menos, bueno, no sé si alguno no tendrá porque todavía no las ha adquirido. Pero todos los que quieran tienen mucho más de lo que tuvo Pedro Wessels en cuanto a orientación. ¿Correcto? Porque tenemos toda una vida de ministerio que nos quedó escrita para nuestra enseñanza. Ahora, recuerden que Pedro leyó 4 cartas y de las demás, ¿qué dijo? Las cerró. ¿Por qué? Las cerró porque no quería que la conciencia fuera inquietada, porque cuando queremos hacer algo y nos ofrecen otro asunto y nos piden que probemos, entonces si estamos empecinados e infatuados con una idea, ¿qué hacemos? No probamos porque tenemos miedo. ¿De qué tenemos miedo? De cambiar de decisión. ¿Sí? Tenemos miedo de cambiar de decisión. En días pasados, antes de venirme, a un joven que está infatuado con el asunto del matrimonio, le dimos el consejo que no que se dejara de esa amistad, porque decirle a alguien que está infatuado que deje, pues eso, bueno, quién sabe quién estará más loco, si el que da ese consejo o el que lo va a escuchar, porque el que lo va a escuchar no escucha. De paso, y permítame hacer aquí un asunto que es muy interesante, hago aquí un paréntesis, para los jovencitos y las jovencitas y también los jóvenes ya más maduros, pero que en el momento no están comprometidos sentimentalmente. Escuchen lo siguiente: la misma psicología actual ha comprobado que después de que usted se enamora, en el momento que se enamora, pierde la razón en esa área, ¿correcto? Pierde la capacidad. Yo quedé sorprendido con ese estudio. Pierde la capacidad de juicio en ese punto. Su mente sigue funcionando bien para las matemáticas, sigue funcionando bien para los demás asuntos. Y en los demás asuntos puede razonar bien y ver las cosas objetivamente. Pero en ese punto pierde la objetividad. ¿Y cómo es que le dicen todo el mundo, mire, drogadicto, pero no lo ve, y no lo ve? Y sí lo ve, pero le parece que eso es como si fuera por ahí, bueno, una cosa baladí que sencillamente en cualquier momento se arregla, ¿verdad? Increíble. El mundo ha descubierto eso que la sierva del Señor llama infatuación. Así es que, cuidado para los que todavía no están en ese plan y los que en este momento están en un receso porque tuvieron algún desencanto, lo que fuera. No se emocionen, pídanle al Señor, quédense tranquilos y oren y miren bien antes de que se vuelvan a emocionar, porque cuando se emocionan pierden la razón. ¿Está bien? Por eso es que el Señor da las cosas bien seguras, para que primero usted se asegure, tome consejo, etcétera, etcétera. Y cuando ya tiene la garantía que es la persona, ahora sí pierde la razón, ¿verdad? Ahora sí la puede perder para el bien. Muy bien. Bueno, hermanos, no olvidemos, te haré entender. En la Biblia hay la historia que ustedes conocen, de un muchacho, y voy a decirlo de manera más fuerte, está en la Biblia. Yo solamente voy a decir lo que está en la Biblia.
En la Biblia hay la historia de un muchacho que no solamente tuvo que administrársele freno, ¿qué más? Cabestro, ¿y qué más? Y látigo, sino que tuvo que comer la comida de los cerdos. El Señor no diseñó la comida de los cerdos para ningún ser humano creado a su imagen. Pero muchos, lamentablemente, ni con cabestro, ni con freno, ni con látigo, sino se tiene que llegar a un extremo terrible de la comida de los cerdos. ¿Se puede salvar una persona con SIDA que se arrepiente? Claro que sí. Pero, ¿y por qué tuvo que llegar a comer la comida de los cerdos? O si el SIDA no es comida de los cerdos, entonces yo no sé de quién será. Porque imagínese usted semejante cosa. El perder las neuronas y todo eso por la droga. ¿Comida de quién? El estar como el hijo pródigo por allá, de hecho, ahí está la parábola. Y lamentablemente llegó a ser necesario ese extremo para que él, como dice la Biblia, volviendo en sí. Claro, andaba loco, había perdido la razón, era la única manera, era el único camino. Ninguno de los que estamos aquí deberíamos ni siquiera necesitar cabestro ni freno, menos látigo y menos lo otro que hemos comentado. ¿Eso es posible? Si le permitimos al Señor que Él sea nuestro refugio, si le permitimos que fije en nosotros sus ojos porque somos de corazón abierto, y si le permitimos y le decimos todos los días, porque es un asunto diario, de que nos haga entender el camino de ese día. Es un asunto diario. Recuerden, lámpara es a mis pies, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Se acuerdan de la figura? Permítame repetirla para que quienes quizá no la han escuchado. Esa figura bíblica es muy elocuente, porque está deducida de la costumbre de su tiempo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En los tiempos en que se escribió el Salmo, se colocaban unos focos, se amarraban unos focos acá abajo, ¿verdad? Y esos focos tenían apenas el alcance de 1 metro para el próximo paso. Si usted se paraba aquí y quería ver hasta allá porque si no, no caminaba, ahí se quedaba. Había que avanzar con lo que el foco mostraba que era solamente el próximo paso. Así es de que cuando usted daba el próximo paso, ¿qué ocurría? Usted arrancó porque vio dónde colocar este pie y cuando colocó este aquí, ¿qué pasó? Este le alumbró 1 metro allá y vio dónde colocar el otro y así avanzaba paso a paso. Y es la manera como Dios dice. La hermana Juay nos dice, Dios guía a sus hijos como paso a paso. Por eso, la obediencia debe ser, pedirle al Señor que nos ayude y que sea obediencia inmediata. ¿Cuándo? Hoy. Le mostró el Señor hoy los males de la Coca-Cola. ¿Cuándo hay que dejarla? Da lástima que tengo una caja cuando termine la caja, ¿cierto? Da lástima. Después de que termine la caja, el diablo se las arregla para que ahora sí los amigos le llegan y antes de que termine esa, le llegan con otra y a usted le da pesar que se pierda, ¿verdad? Y ahí queda esclavizado el resto del tiempo, sigue. ¿Cuándo es que hay que obedecer? Cuando el Señor nos muestra. ¿El paso para cuándo? ¿Cuántos pasos nos muestra el Señor? El paso del día. Basta el día su afán. Basta el día su afán. No se preocupe usted por lo que entiende y lo que no entiende. Digo mejor por lo que no entiende y que le gustaría entender. Preocúpese por lo que entendió hoy, practicarlo hoy. Y pídale al Señor que le dé un orden de prioridades en su estudio de la Biblia. Como bien escuchamos en el Congreso, todo lo que sea edificante para el carácter,
todo lo que pueda ser realmente de una manera práctica, colocado en ejecución, pueda efectuarse eso, son las cosas a las cuales debemos dirigir todas nuestras fuerzas y toda nuestra atención. Bueno, que el Señor nos ayude a todos y que aprovechemos las oportunidades que el cielo nos presenta a cada paso.